Hola, hola, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien, gracias a Dios. Dichoso de poder colaborar y participar en esta obra. Es una obra maravillosa. Yo me siento siempre honrado de poder tener un rol protagónico en este trabajo tan enorme que tiene el Señor, que es el más difícil de todo el universo, convertir el corazón, ¿cierto? Porque Dios basa su ley y su orden y sus leyes y su ser en el amor. Hoy día en la mañana estaba viendo unas videos y de relaciones especiales que hay entre toda la creación de Dios, entre los animales, por ejemplo. El hombre fue puesto para gobernar, para sojuzgar la naturaleza, y debe hacerlo con el amor, con la libertad que da el amor. Dios espera eso también, que la gente se acerque a Él por voluntad propia, por amor y no por obligación. Y no porque, por ejemplo, cuando uno se enamora de alguien, espera que la persona le responda recíprocamente con amor y no por obligación, ¿cierto? No es correcto obligar a una persona para que me ame. Entonces Dios espera lo mismo también. Por eso que los animales responden a eso que es del amor. Impresionante como los perros, los gatos, todos los animales responden a las caricias, al amor, a la entrega por ellos y lo devuelven. Leones yo he visto abrazando a sus amos, por ejemplo, a las personas que los rescataron, etcétera. Entonces nosotros también, la motivación de hacer esta obra no es nada más y nada menos que el amor que nos empuja, que nos obliga a entregar lo que sabemos acerca de la fuente del amor que es Dios. Por eso que vamos a iniciar este ciclo de arqueología bíblica, porque son argumentos convincentes que van a darte luz y motivarte para acercarte a Dios, estudiar su palabra y conocer más acerca de Él. Eso es lo que esperamos. Y hay que preparar el escenario. El escenario parte por lo que nosotros llamamos la arqueología y ciencias, ¿cierto? El punto de partida que va a generar un terreno en el cual nosotros podemos pararnos sólidamente va a ser el creacionismo, creación y diluvio. Es el primer tema que vamos a tratar. Podemos compartir la pantalla. Yo voy a correrme a la pantalla y ahí vamos a ver. Creación y diluvio. Ya se hizo la introducción de este tema y vamos, la lámina va a dar su narración al respecto y después hacemos una pausa y complementamos y tratamos, y si hay preguntas las pueden hacer. Hoy en día tenemos muchas tradiciones y en distintas esferas, y están apareciendo muchas nuevas, y no nos damos ni cuenta de ello. Por ejemplo, la tradicional teoría de la evolución, la cual no tiene ninguna prueba científica que la demuestre, y muchos de los científicos que han logrado darse cuenta, no se atreven a oponerse a ella, por temor a perder su reputación, por oponerse al poder de la tradición. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien, qué fuerte. Bueno, lo que habla el texto, lo que decía el texto anteriormente, que no se escuchó porque estaba sin audio, disculpen por eso, es que la tradición es muy poderosa, dado que se opone a la revelación y lo hace en forma muy efectiva. ¿Por qué? Porque la tradición empieza gradualmente a incorporar conceptos y patrones que nos desvían de la revelación que Dios ha dado. El ejemplo de Cristo, por ejemplo, Cristo mismo lo acusó a los religiosos, que incluso llegaban a ser fanáticos de religiosos. Ellos llegaban a negar su propio libro inspirado, que eran las Sagradas Escrituras, producto de la tradición. Ellos, por ejemplo, decían, Cristo mismo los denunció en Mateo 15:6 y dice: así habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Entonces, la tradición hace eso. Hoy día tenemos, por ejemplo, la tradicional teoría de la evolución, que incluso ha invadido la fe y la iglesia, cuando en realidad no tiene ninguna prueba científica que la confirme. Pero sí hay pruebas científicas contundentes acerca de la creación. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver el por qué surgió eso también. Sigamos con la siguiente lámina, hacemos una pausa y seguimos. Muchos sacan provecho de la tradición. Algunos hacen de ella su profesión, y muchos hacen un uso malintencionado de ella. Los magos acostumbran a encantar a la gente, sacando provecho de los patrones que la tradición ha fijado en nosotros. ¿Y para qué decir el diablo?
pues él sabe sacarle el mayor provecho. Esto es debido a una característica especial que tiene el cerebro humano, que generalmente está entrenado para seguir patrones. Para demostrar esto, haremos el siguiente ejercicio, desarrollado por Edward Adelson. El dibujo que se muestra en la pantalla corresponde a una especie de tablero con un cilindro verde. Tiene una letra A en un cuadrado oscuro y una letra B en un cuadrado claro. Por favor, échele un vistazo con detención a la imagen y prepárese para responder las siguientes preguntas. Si yo afirmara que el cilindro es de color rojo, ¿cuál sería tu respuesta? Si aceptaste que el cilindro es de color rojo, entonces, de seguro que aceptarías cualquier cosa que yo te dijera. Lo siento. Pero en este caso, no serías una persona en cuyos juicios se pueda confiar. Y si te digo que las letras A y B tienen un color similar, ¿cuál sería tu respuesta? Es algo en apariencia muy posible. Algo que estaría sujeto a la percepción visual subjetiva de cada persona. Pero, ¿y si afirmo que el fondo del cuadrado oscuro, donde se encuentra la letra A, tiene el mismo color que el fondo del cuadrado claro donde se encuentra la letra B? ¿Cuál sería tu respuesta? Estoy seguro de que tu respuesta será no. Es imposible. Pero si te ruego que me creas, de seguro que tu respuesta seguiría siendo un firme no. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me creas? Pues, tendría que demostrar que tu percepción visual está traicionando a tu cerebro. Ocultemos el patrón, porque, tal como lo hace la tradición, este está engañando tu percepción visual. ¿Cuál es tu respuesta ahora? Es algo increíble. ¿Te das cuenta que no puedes confiar en tu cerebro? Increíble, ¿no? Bueno, Por lo general, y en especial con audiencias eruditas, a Jorge le ha pasado que a veces insisten en que ambos colores son diferentes. Por lo que algunos han llegado a insinuar que mientras él procede a cubrir el tablero, de alguna manera, también cambia la imagen. Eso no es así. Y para probarlo, por favor vea el siguiente video que obtuvo de YouTube. No es exactamente lo mismo, pero da un resultado muy similar. increíble, ¿no? ¿Qué les pareció? No, Bueno, está bueno. la verdad es que eso demuestra que nuestra percepción visual a veces nos engaña. Es decir, nuestro cerebro está entrenado por la vía de la educación, por la vía del entrenamiento que nos da la vida misma para seguir patrones. Y las personas que siguen patrones se acostumbran a ellos y después no ven las diferencias. Esa lámina que yo les presenté, solo una persona en todas las veces que yo lo he presentado, logró decirme, no, son los colores iguales. Yo le dije, ¿y cómo? ¿Te sabías el test? Me dijo, no. ¿Y por qué entonces? Porque yo no me dejo engañar, me dijo, me acuerdo. Y es una persona especial que ha logrado hacer inventos de la nada, digamos, siendo de formación solamente como contador auditor, me acuerdo. Él ha hecho descubrimientos revolucionarios en términos científicos. Entonces yo dije, bueno, es una persona especial que quizás tiene la facultad de no seguir los patrones que le impone la gente, o que le impone la sociedad, o le impone el sistema. Bueno, esa es una situación especial. Vamos a ver el video en YouTube, que va a reflejar lo mismo. La explicación de este fenómeno, entre comillas, es que nuestro cerebro ha sido entrenado para seguir patrones, y en este caso en particular, lo hace por sobre nuestra percepción visual. Y para ello, anula las sombras. Y así nos hace ver una realidad distinta a la verdad. Lo mismo hace la tradición. Se basa en patrones que hemos seguido por años. Nos dice que esto siempre ha sido así. Por lo tanto, llegamos a creer que la verdad está equivocada. Y por mucho que la revelación te diga lo contrario, tenderás a persistir en el error. Por esta razón es que el mal utiliza los medios para convertir el error en una tradición. El plan es que no salgas del engaño, y si lo haces, el medio te rechazará. Es un reto solo para valientes. Bueno, un reto solo para nosotros. Interesante. Lo maravilloso es que darse cuenta de esta situación
es súper relevante. Por ejemplo, un mago normalmente usa justamente la tradición para engañar a la gente y hacer trucos. Por ejemplo, estamos acostumbrados a ver cucharas de acero, ¿cierto? Una vez la cuchara de acero la golpea, todo eso, pero hay otros metales. Hay metales que solamente con el calor de la mano se derriten o se doblan con facilidad. Entonces el mago toma una cuchara, la golpea, es de acero, todos creemos que es de acero, pero no es de acero, es de otro metal. Entonces la toca con las manos, empieza a calentarla y de repente se empieza a doblar. Y uno dice, wow, ¿cómo lo hace con el poder de la mente? No, es el poder del calor de la mano. Pero nadie está pendiente o consciente de esa realidad. Entonces, ese tipo de cosas hacen que personas usen la tradición para engañarte o para guiarte a situaciones que no son las reales para desviarte de la revelación. Entonces viene Dios y te dice, no, es que pasa que Él no está usando una cuchara de acero, está usando una cuchara de otra materia y tú no quieres escuchar. Tú no, porque estás encantado con el truco, con la maravilla, o quieres seguir siendo engañado. A veces el engaño tiene ese poder que hace que las personas crean la mentira más que la verdad, porque la mentira es agradable, la mentira se adaptó a lo que yo quería escuchar y no es lo que verdaderamente debiera ser, digamos. Entonces, por eso Dios dice, lo que tenga oídos para oír, oiga. No son todos hijos de la verdad, sino que Él llama a los hijos de la verdad al camino, para que se integren a su medio. Sigamos entonces, vamos a seguir con la siguiente lámina. ¿Por qué hemos sido elegidos nosotros? La respuesta la encontramos en Lucas 10, verso 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, no se trata de que seamos sabios o entendidos, sino todo lo contrario. De hecho, el autor de esta presentación ha tenido que, en cierta medida, renunciar a sus títulos y formación universitaria, para ser considerado digno de acceder a este maravilloso material. Interesante. Claro, es verdad. Dios se pasa por alto a sabios y entendidos para revelarse a los niños, a los humildes. Y esa es la característica de Dios, porque Dios actúa no digamos, no selecciona por inteligencia, no selecciona por fama, ni por dinero, ni por poder temporal de esta vida, sino que selecciona por amor. Es otra la motivación que Él tiene. Entonces, esa es la razón por la cual Dios actúa de esa manera y ha elegido a veces a los simples para humillar a los soberbios, a los necios, a los que se creen sabios y en realidad han demostrado equivocarse tanto que han errado incluso en lo que es la teoría de la evolución. Eso también Dios lo tiene preparado para el tiempo del fin. Dice la Biblia que en el tiempo del fin Él se va a manifestar y va a humillar, digamos, entre comillas, a las personas sabias y entendidas porque van a salir cosas sorprendentes a la luz que van a demostrar que la Biblia tiene razón. Y eso lo vamos a ver quizá muy luego, muy pronto. Sigamos. Como vimos, a Dios no le place revelar sus secretos a los sabios y entendidos. Pero no es así para con sus niños. Es decir, nosotros y nuestros hijos, tenemos el privilegio de descubrir cosas revolucionarias. Pero debemos darle el crédito a Dios en esto. Porque Él es quien ha descorrido el velo, para que podamos ver. Y reconocer que no se trata de alguna capacidad especial que nosotros hayamos desarrollado. Siendo honesto, dice Jorge Fleffel, en mi experiencia como ingeniero, he tenido el privilegio de leer sobre muchos inventores, y hasta he logrado conocer en persona a algunos de ellos, pero no he encontrado a ningún inventor que no reconozca que su invención no haya sido una revelación. El famoso caso de Tesla, o el gran Isaac Newton, apodado el padre de la física, fue un gran estudioso de las escrituras, escribió más sobre la Biblia que sobre las ciencias. Incluidos varios libros sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis. Interesante. Ustedes, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer y vamos a tratar de responderla.
Es impresionante que en realidad también estuve viendo una discusión que había entre creacionistas y evolucionistas, y la gran revolución científica que ha habido se debe justamente al desarrollo cristiano. Fueron los cristianos que pusieron en práctica los principios religiosos predicados en la Biblia, los cristianos protestantes, los que lograron hacer que se destapara esta ciencia y se lograra el desarrollo que tenemos hasta el día de hoy, que ha sido solamente los últimos 300 años, no más que eso, ¿cierto? Desde que se inventó la imprenta. Gutenberg inventó la imprenta no para vender libros o para producir o para hacerse famoso, no, la inventó para difundir las Sagradas Escrituras. De hecho, fue el primer libro que se imprimió. Entonces no fue la razón inventar la imprenta, sino que la razón era difundir la Biblia. ¿Se fija? Y así de todo, incluso Hollywood. Hollywood fue desarrollado por una pareja de cristianos con el propósito de publicar películas en todo el mundo acerca de la Biblia o de la fe cristiana. Esa fue la razón de fondo. No fue el hecho de ganar dinero, de hacerse famosos, no. Eso es lo que se ha transformado porque la tradición también se mete entre medio, empiezan las personas a tomar el control de los desarrollos que han logrado los cristianos y los pervierten. Pero la verdad es que el propósito principal fue la difusión del Evangelio. Sigamos entonces. ¿Por qué surgió la teoría de la evolución y fue tan fácilmente aceptada por la gran mayoría? Razones visibles. 1. Respuesta a un sistema religioso medieval corrupto y depravado, que había incluso llegado a eliminar la libertad de conciencia. 2. Resentimientos acumulados por 1260 años. Gobernados por el sistema papal. Pero cristianos fieles lo debilitaron al grado que Napoleón le quitó su autoridad. Y así los protestantes consolidaron en Occidente la libertad civil y religiosa. Pero hoy vuelven a estar bajo amenaza. 3. Asumir que esto había sido el resultado de seguir las creencias bíblicas. 4. Manipulación de información tergiversando los conceptos. Pero hay una razón oculta que resulta ser la más poderosa. 5. El texto citado de Lucas 10, verso 21. Lo que demuestra que Dios está al control, no tan solo de las cosas que pasan en el cielo, sino que también en la tierra. Dado que es tremendamente contradictorio que la gente sabia y entendida no tenga acceso a estas revelaciones tan evidentes. Prepárense para ser testigos de este particular fenómeno. Entonces un académico, Charles Darwin, recorrió el mundo y encontró algo como lo siguiente. Cangrejo de los cocoteros, fosa o también conocido como gato de Madagascar, fragata real, bobo patas azules, gacela jirafa, la que nos puede llevar a creer, como su nombre lo insinúa, que está evolucionando a ser jirafa. Lémur aye, lémur colugo del sureste de Asia. Foca encapuchada, tiburón duende, mono cacajao, cabra marye, y la vaca de montaña, que por su pelaje da la impresión que hubiera evolucionado de una cabra. Y al centro, tenemos al ciervo copetudo, que adquirió ese nombre, porque sobre la frente tiene un pelaje en forma de copete. Pero eso no es lo más sobresaliente, sino los colmillos que poseen los machos, parecidos a los del tigre dientes de sable. ¿Pero cómo? Si este ciervo es herbívoro. Una interesante información, que quizá ya nos esté insinuando, que tal como la Biblia afirma. Al comienzo, todos los animales eran herbívoros. Y muchos animales más, donde en la esquina inferior izquierda vemos a un lagarto llamado diablo espinoso de Australia que parece haber evolucionado de un pez espada. Y muchos más. Como estos cerdos lanudos de Indonesia, o el tenuki, también llamado perro mapache. O la foto del centro, con el lobo de Crin, que también da la impresión que estuviera evolucionando. Experiencia que indujo a Darwin a ideas evolucionistas. Ideas que fueron rápidamente difundidas por todo el mundo, dado que había un resentimiento acumulado en el mundo académico. Quienes, sacando provecho de que ahora, la Iglesia, no contaba con la autoridad para perseguirles, difundieron políticamente esta nueva doctrina, con el propósito de que nunca más se volviera a repetir un periodo como el vivido en la Edad Media. Los religiosos honestos, quienes estaban felices de poder ahora predicar las verdades bíblicas en libertad, no consideraron este nuevo extremo ideado por el mal.
Fueron tomados por sorpresa y sin preparación. Este estado de ánimo que se ha proyectado hasta el día de hoy, ha hecho que los que comparten ideas evolucionistas, sigan haciendo esfuerzos extremos y hasta dogmáticos para defender sus teorías, y se rechace toda iniciativa que demuestre lo contrario. En el fondo son razones emocionales y no racionales, motivadas por lo anteriormente expuesto. ¿Se entiende? La verdad es que el ser humano, o nosotros, digamos, al ver lo que sucedió en la Edad Media, que fueron 1260 años de corrupción religiosa, esa es la verdad. Cuando la Iglesia dominó en ese tiempo, fue por jerarquías que no estaban dentro del plan divino. Entiende que no hay peor o no hay mayor privilegio, podríamos decir, que sentirse representante de Dios en la tierra. Y la verdad es que cuando uno se cree ese cuento, empieza a imponer las cosas dogmáticamente, fuera de la razón. Incluso prohibían cosas, y si el líder religioso decía algo, era infalible, no podía equivocarse. Entonces, como dijeron ellos que la Tierra era el centro del universo, porque decían que la Biblia lo afirmaba, que no era cierto, entonces cualquiera que dijera que no, que giramos alrededor del Sol, era excomulgado, o era amenazado, o era virtualmente eliminado, o incluso podía ser martirizado. ¿Entiendes? Eso le pasó a varios de los religiosos. A uno, por ejemplo, a Galileo Galilei, que fue muy astuto, porque hizo un debate, un libro con un debate, haciendo que ganara los que decían que la Tierra giraba, que la Tierra era el centro del universo. Ganaba esa posición. Pero la verdad es que los argumentos de la oposición eran tan sólidos que fue publicado el libro sin que lo leyeran, pero cuando se dieron cuenta de lo que habían publicado, se dieron cuenta que había sido en contra de ellos mismos, en contra de la Iglesia, y por eso a él le obligaron a decir que la Tierra en realidad no se movía alrededor del Sol, sino que la Tierra estaba quieta. Y eso lo hizo él. Lo firmó, lo aceptó, pero dijo, bueno, yo puedo firmar lo que ustedes quieran, y ahí viene la célebre palabra que él dijo, y por si mueve, dice, sin embargo, yo puedo firmar lo que ustedes quieran, pero la Tierra igual se mueve. Entonces, todo ese resentimiento acumulado por la gente de saber, que pensó que la Iglesia era un obstáculo, y que pensaban que la Iglesia, porque se basaba en la Biblia, era un obstáculo, cuando era al revés. La Iglesia había dejado de practicar la fe cristiana. La Iglesia había dejado de creer en las Sagradas Escrituras. Fueron los protestantes los que revivieron la Escritura y la vivieron como dice la Biblia que debe ser, con libertad, con amor y todo eso, y ahí se desarrollaron las ciencias correctas. Pero, lamentablemente, el resentimiento que había acumulado ha hecho que surjan estas teorías, estas filosofías que van en contra de la fe, pensando que fueron motivadas por la Biblia. Es todo al revés. La Biblia jamás propició un sistema corrupto. La Biblia jamás deseó que se hicieran cosas que fueran en contra de la libertad civil o la libertad religiosa. Es todo lo contrario. Lamentablemente el hombre cayó en eso, y por eso que hay un resentimiento, incluso hasta el día de hoy, de académicos, universidades o prestigiosos personas que se declaran ateos o se declaran o que piensan que la religión es el opio de los pueblos, como decían algunos filósofos, etc. Y al final ese camino que parecía correcto los llevó a caminos de muerte, caminos de destrucción. Lo vemos hoy en día en sistemas ateos, en sistemas que no aceptan, que niegan un principio fundamental que es la libertad, por ejemplo, y caen en vicios o en mediocridad o en desastres sociales gigantescos, producto del desconocimiento o de no seguir los patrones básicos de la humanidad, que uno de ellos es justamente la libertad. Sigamos. Pero a pesar de todo el esfuerzo efectuado por los evolucionistas para consolidar sus creencias, están cada día apareciendo más y más detractores, que están volviendo sus miradas a la Biblia. Anthony Flew, sindicado como el ateo más prominente y férreo del siglo XX. Este famoso intelectual inglés, que dedicó su vida a la propagación del ateísmo, al final de su vida se retractó. Afirmaba: es como si el universo supiera que veníamos. Se ha calculado que si el valor de solo una de las constantes fundamentales hubiese sido ligerísimamente diferente, no se habría formado ningún planeta capaz de permitir la evolución de la vida humana. Y la única posible explicación de tal ajuste fino se debe al diseño divino. O también como el médico, ingeniero,
profesor y quien fuera director del Departamento de Biofísica de la Universidad de Chile, el Dr. José Toá, quien demostró que el código genético es un óptimo matemático y que es imposible que haya evolucionado. Asumir que el código genético ha evolucionado es como a un edificio de hormigón armado, sacarle su fierro interior y volverlo a poner en su lugar, sin destruir su estructura de cemento. Lo que es imposible. Pero que cuando presentó este descubrimiento en un simposio internacional, fue dogmáticamente cuestionado por algunos de los férreos partidarios de la evolución que estaban presentes. A lo que él, al ver tal reacción escandalosa, se limitó a decir: yo no estoy en contra de nada, solo estoy mostrando lo que descubrí en mi laboratorio. En el fondo, este destacado profesor e inventor demostró la perfección del código genético, donde cabe el máximo de información en un mínimo espacio. Infinitamente más eficiente que el código binario. En el código genético, la base es el número E y el exponente son los 20 aminoácidos. Por ello, decía él, no sacan nada con buscar el aminoácido número 21, porque el número 20 es el óptimo matemático. Y lo más maravilloso es que en esta creación inteligente, decía él, el hardware y software son lo mismo. ¿Se entiende? Bueno, este fue un profesor mío. Fue maravilloso contar con su enseñanza. Yo veía en él el Espíritu Santo, yo veía a Dios reflejado en su forma de ser, en sus enseñanzas y en sus descubrimientos. Lamentablemente se enfrentó también al sistema, a pesar de que no era religioso él no era una persona que solamente seguía las ciencias, pero la persona que siga la ciencia en forma honesta, cualquier persona que sea amigo de la verdad, es un hijo de Dios, ¿entiendes? Y yo tuve la tentación, digamos la buena tentación, de llevarlo al camino. Y le hablé. Yo fui, me acuerdo, a su casa, le pedí a él los papers, y él me dijo: ¿por qué te interesaban tanto estos papers, Jorge? Yo le dije: bueno, porque usted acaba de demostrar que el código genético es un código perfecto. Y para mí, que soy creyente, eso es obra de Dios. Y la obra de Dios tiene que ser perfecta. Así que para mí esto es una demostración de que Dios fue el creador. Entonces él me dijo: oh, qué interesante tu punto de vista. No pude hacer más por él. Lamentablemente ella falleció. Es algo que cargo en mi conciencia de nuevo, quizás de haber hablado. Quizás no me sentía tan preparado en ese tiempo. Pero prefiero no cometer errores por segunda vez. Sigamos la presentación. Se lee en el libro de Génesis que las dimensiones dadas a Noé para la construcción del arca fueron en la unidad de medida llamada codo, que era una de las unidades de medida de longitud utilizada por los antiguos. 300 codos de largo, lo que equivale a 157 metros, 50 codos de ancho, lo que equivale a 26 metros, y 30 codos de alto, lo que equivale a 16 metros. Nosotros, para estos cálculos utilizamos el codo egipcio de 52,3 centímetros, el cual, según se muestra en este pictograma, va desde el codo hasta la punta de los dedos. O más precisamente según los patrones encontrados, gracias a la arqueología moderna. Esta era la dimensión del codo hebreo hasta antes de la división de Israel, es decir, hasta Salomón se ocupaba este codo. Posteriormente, en Judá, se comenzó a utilizar un codo de tamaño inferior de 45 centímetros, que es la dimensión que va desde el codo hasta la mano empuñada. Esta es la razón por la cual algunos llegan a un tamaño un poco más pequeño del arca. Dado que utilizan el codo moderno, cuando deberían utilizar el más antiguo, pues Moisés, el escritor del Génesis, era anterior a Salomón y había sido educado en Egipto. Esto lo hemos podido demostrar al tomar las medidas de artefactos de esas épocas. Esta dimensión debe haber sido traída por Noé, la que no necesariamente iba del codo hasta la punta de los dedos de los antediluvianos, dado que estos eran de un tamaño mucho mayor al nuestro, sino que, con posterioridad, por la similitud de esta dimensión con el largo del antebrazo, se debe haber adquirido esa costumbre, para facilitar su utilización en forma popular. ¿Y si el arca de Noé era un barco tan grande, por qué razón no se había encontrado? Seamos testigos de cómo la tradición nos engaña. ¿Dónde supone la gente que el arca de Noé debería encontrarse? Se han hecho muchas expediciones a ese lugar,
con la finalidad de encontrarla. Sí, muy bien, la tradición dice que el arca debería encontrarse en el monte Ararat. Pues, la misma Biblia dice eso. ¿O estoy equivocada? Mejor vamos a leer las Escrituras. Génesis capítulo 8, verso 4. El día 17 del mes séptimo se asentó el arca sobre los montes de Ararat. Interesante es notar que la Biblia no dice sobre el monte Ararat, sino que utiliza el término en plural. Los montes de Ararat. Una pequeña y gran diferencia. De hecho, para la Biblia no existe un monte Ararat, sino que nos da a entender que se trata de una región montañosa con ese nombre. Por lo tanto, no necesariamente debe el arca haberse posado sobre este monte. Pero, ¿por qué razón los eruditos asumen que el arca debe encontrarse en este monte? Bueno, la razón es porque este es el monte más alto de la zona, y de acuerdo con la narración del Génesis, el arca se posó sobre la cumbre más alta, antes que se vieran las cumbres de las otras montañas. Pero el problema es que han pasado más de 4.300 años, y es evidente que ese territorio ha sido sometido a cambios catastróficos. Para demostrar eso veamos la siguiente lámina. Este monte ha demostrado ser de formación volcánica y reciente. De hecho, la última erupción que tuvo fue en el año 1848, donde se voló totalmente su parte noreste, lo que alteró toda su estructura. Muy parecido a lo que, en tiempos modernos, fuimos testigos con la erupción del monte Santa Elena. Catástrofe que disminuyó la cumbre de este monte en 400 metros y cambió todo su entorno. Entonces, no necesariamente el monte Ararat era la cumbre más alta al momento del diluvio, sino que se trata de una zona volcánica, que ha sido sometida a cambios catastróficos. Es decir, levantamientos y hundimientos entre otras cosas. Aquí vemos un ejemplo, entonces, de cómo la tradición hace sus jugadas. Vemos aquí que el monte Ararat, a pesar de ser el sector más alto, no es lo que dice la Biblia. Todos dicen, sí, la Biblia dice que es el monte Ararat. No, no dice eso. La Biblia dice los montes en plural. Y por eso que muchos andan perdidos buscando, haciendo esfuerzos para buscar el arca de Noé en el monte Ararat. No está ahí. No debería encontrarse ahí, porque es de formación volcánica y reciente. De hecho, científicos rusos fueron una vez al lugar y dijeron que si existió alguna vez ahí un arca, debiera estar bajo cientos de pies de lava, porque debe haber sido sepultada en lava, porque el monte Ararat es enteramente el de lava, y fue una formación extrusiva que salió de los fondos de la tierra, levantó el terreno y hizo que esa montaña creciera hasta los 5.000 metros de altura. Entonces no es necesariamente el monte Ararat donde se posó el arca. Eso lo vamos a ver en las siguientes láminas. ¿Cuántos días duró el diluvio? Algunos me dirán que según la Biblia duró 40 días y 40 noches. ¿O estaremos nuevamente siendo influenciados por la tradición? Al parecer sí. Lo que duró 40 días y 40 noches, según las Escrituras, fue solo la lluvia intensa. Pero el diluvio como un todo, duró más de un año. Veamos la siguiente tabla resumen. Muchos preguntan, ¿de dónde sacamos estas fechas? Y si son fechas exactas o son solo fechas aproximadas. En respuesta les puedo decir que estas fechas fueron calculadas a partir de la información que existe en las Sagradas Escrituras y con el apoyo de información arqueológica e histórica relevante. Es más, tenemos hoy en día las herramientas para demostrar académicamente que estas fechas son exactas. En esta tabla, se muestra un resumen de los eventos involucrados en el diluvio. Proceso que se inició el año 2348 AC, cuando Noé tenía la edad de 600 años, y terminó al año siguiente. Estamos hablando de 4.368 años atrás, contando desde hoy, año 2021. El diluvio se inició a los 17 días del mes segundo. Llovió torrencialmente durante 40 días, y por 150 días las aguas no bajaban. Luego entenderemos por qué las aguas no podían bajar. Entonces en ese día, Dios comenzó a hacer pasar un viento sobre la tierra, y las aguas gradualmente comenzaron a ser extraídas, y entonces el arca se posa sobre la cumbre más alta en la región de Ararat. En 74 días más, es decir 224 días contados desde el inicio del diluvio,
recién las cumbres de las montañas se hicieron visibles. Entonces Noé esperó por 40 días más y comenzó a mandar las aves. Luego en el día 314 las aguas se secaron, y entonces, ¿por qué razón Noé no salió del arca? Sino que esperó por casi 2 meses más, o 56 días. Aquí tenemos una importante información clave. ¿Qué pasa cuando el viento extrae grandes cantidades de agua? ¿Por qué razón las madres no dejan que sus hijos se queden con la ropa mojada y menos si corre viento? ¿Qué pasa si te mojas completamente y te expones al viento? Te resfrías, ¿cierto? ¿Por qué? Existe un principio muy conocido en la termodinámica, llamado entalpía de evaporación, que explica que, cuando un elemento pasa de su fase líquida a gaseosa, o se evapora, entonces se enfría, o es capaz de absorber grandes cantidades de energía. Este es el principio básico de los sistemas de refrigeración. Por lo tanto, el que se haya evaporado una gran cantidad de agua, necesariamente debe haber provocado una glaciación. Algo muy interesante, porque coincidentemente, los científicos han demostrado, por los hallazgos geológicos, químicos y paleontológicos, que hubo una glaciación global, a la que muchos llamamos la Era del Hielo, producto de las afamadas películas creadas por Blue Sky Studios y lanzadas por 20th Century Fox. Lo que agradecemos a Dios, porque ha permitido que se prepare el terreno, para que podamos difundir este concepto universalmente. Las evidencias de una glaciación universal son contundentes, pero la explicación de cómo sucedió sigue siendo un misterio. No así para nosotros, que conocemos la palabra de Dios. Esto es algo común que sucederá durante esta presentación, donde los científicos se levantan de hombros por lo que para ellos es considerado un misterio. Nosotros sonreiremos dado que poseemos la explicación. Se estará cumpliendo lo que anuncia la Biblia al referirse a este tema. Romanos 1, verso 22, nos dice: alardeaban de sabios, resultaron necios. No es de sabios oponerse a la revelación. Entonces, la razón por la que Noé no salía del arca, a pesar de estar todo seco, sino que esperó casi 2 meses más para recién salir del arca, fue porque el ambiente exterior era aún muy frío. Y lo que se tradujo como sacar la cubierta del arca, no debe haber sido tal, sino que, en realidad, sacó el hielo que cubría el arca. Esto se demuestra por la aplicación de la palabra hebrea mixé, la cual, principalmente, se refiere a lo que cubre algo, en vez de la idea de cubierta o techo. Interesantísimo. ¿Qué les parece? Bueno, aquí hemos visto cómo la tradición hace sus jugadas. Vimos cómo la tradición, por ejemplo, dice que el monte donde se posó el arca fue el monte Ararat, pero la verdad es que no necesariamente fue ese monte, porque era abajo. También algunos dicen que sí, el diluvio duró 40 días y 40 noches, la Biblia lo dice. No, lo que duró 40 días y 40 noches fue solamente el chaparrón de agua, pero el fenómeno del diluvio como un todo duró más de un año, duró 370 días de corrido. De hecho, diríamos un año y 10 días. ¿Por qué? Porque el año, de acuerdo con los cálculos que yo he hecho como ingeniero, era menor, era más corto antes del diluvio. No tanto más corto, solamente 5 días y horitas más corto. Dios tuvo que recalcular todo para ajustar el calendario. De hecho, por eso es que se les empezó a correr en las estaciones del año, se les empezó a correr los antiguos, y por eso se dedicaron a hacer construcciones y ver la forma de poder ellos sincronizarse con el año nuevo, o el ciclo anual nuevo que había. Ya no era de 360 días, como los 360 grados que tenemos nosotros en el transportador, sino que ahora era de 365 días y algunas horas. Entonces Dios tuvo que hacer todo un cálculo. Y ahí vamos a ver cosas interesantes que vienen, hay revelaciones nuevas que han venido. Sigamos entonces con la presentación. Si hay alguna pregunta, me la hacen nomás. No sé si hay alguna pregunta, pastor. ¿Sabe usted? Cosa que vamos dando cuenta que la tradición en sí se hace una realidad para las personas. Por eso va influyendo y creo que lo que se habla como tradición en cada familia se va haciendo a través de la cultura, a través de, como se dijo al principio, del diario vivir. Por eso cuando se arraiga, es como, me imagino yo, cuando pasa el agua por una cañería y se forma una capa que cubre la cañería. No vemos la cañería en sí, vemos lo que lo cubre, que puede ser sarro, algunos minerales, pero es difícil sacarlo.
es difícil, se une tanto que pareciese que fuese así. Pero cuando uno saca esa capa, se ve nuevamente lo que era en el inicio. Y creo que así también es lo que es la tradición. No se ve la verdad, sino que se ve lo que se va formando a través de los años en cada familia, en cada país. Entonces, está interesante. Vamos directo a buscando la verdad, que el Señor nos guíe más aún todavía a través del Espíritu Santo, y estamos siendo edificados y bendecidos. Gracias, pastor. Mire, la tradición es muy poderosa. De hecho, nosotros tenemos muchas tradiciones actuales. Actualmente vivimos tradiciones que nos hacen mucho daño. Por ejemplo, producto de la tradición es que hemos caído también en problemas de enfermedades. El coronavirus, por ejemplo, es uno de ellos. Si nosotros verdaderamente nos desligáramos, por ejemplo, es sabido que los niños, por ejemplo, que viven en la tierra, como en África, cosas así, se infectan mucho menos de enfermedades como estas. Sin embargo, nosotros por tradición, no, que eso es sucio, no hay que contaminarse, hay que limpiarse, hay que bañarse todos los días, estar bien aislados de la tierra. Resulta que la tierra es una vacuna natural contra enfermedades como el coronavirus. No sé si lo saben ustedes. Se demostró eso hace muchos años con la poliomielitis. Hicieron estadística de qué niños se enfermaban más, y mientras analizaban, vieron que los niños que vivían mientras más alejados de la tierra tenían mayor incidencia de la enfermedad. Pero, sin embargo, los niños que jugaban a pie pelado a la pelota ahí en los terrales, digamos, no se enfermaban, y dijeron, bueno, parece que la vacuna natural está en la tierra, está en el contacto con la gente. Aquí prohíben el contacto con la gente, cuando deberíamos vacunarnos. Incluso las personas infectadas son personas que pueden transmitir virus muertos para nosotros adquirirlos y sanarnos. Sin embargo, como nos prohíben el contacto, al final nos llega el virus, nos encuentra sin defensa. Y eso es algo que la tradición ha metido en la mente. Hoy día la OMS acaba de publicar que las cuarentenas son inefectivas, son ineficientes. Sin embargo, en Chile estamos con cuarentena. ¿Te fijas? Y eso no puede ser. Entonces es producto de la tradición. La tradición es tan poderosa que incluso científicos y todos tratan de ayudarla, diríamos, de justificarla, cuando en realidad no funciona. Así que, bueno, veamos qué pasa. Dígame. Entonces podríamos darnos cuenta en forma bastante real de que todo el sistema social globalizado, lo que hoy día podemos ver que los distintos países, nuestras generaciones nuevas, esta generación que hoy día se vive generalmente, no tan solo parte de la cuarentena, pero esto viene mucho antes, con respecto a que los niños pasan muchas horas en sus cuartos, con televisión, con computadores, con celulares, y van aislándose del mundo natural, siendo que el mundo natural es el que nos va a proteger. El jugar con tierra, el ir a un río, el disfrutar, ¿cierto? El aire puro, o simplemente ensuciarse y jugar ahí con los distintos juegos que te llevaban y te ensuciaba. Vivías una vida natural, pero hoy día poco a poco se ha ido eliminando eso, y los juegos hoy día están todos en una pieza, en un lugar interior. Más aún hoy día con la cuarentena, por lo menos antes los niños iban o salían de la casa, y hoy día están más confinados, y eso hace que sean más débiles y menos inmunes a cualquier otra enfermedad. Exacto, tiene toda la razón, pastor. La verdad es que la tradición es tan poderosa que nos engaña en forma evidente, pero tratemos de convencer. Yo muchas veces he predicado en las iglesias sobre este tema, y la gente empieza a pegarle al marido porque es muy escandaloso él con los hijos que tiene, de que se cuiden, que sean limpiecitos, que no toquen nada sucio, cuando en realidad está haciéndole un daño y él no sabe. De hecho, uno sabe que, por experiencia, uno sabe que el perro quiltro que vive en la calle y que come basuras y todo eso, ese perro nunca se enferma. Sin embargo, el perro que está cuidado en la casa tiene que tener vacunas, tiene que tener esto. Si no se vacuna ese perro, a la salida a la calle se va a enfermar se va a agarrar una patología y va a sufrir una enfermedad terminal.
parvovirus o cualquiera de esas cosas. Entonces, hay cosas como esas. También hay cosas extrañas también, o por la mala alimentación. Tenemos un perro que se alimenta mal y todo eso, también puede sufrir alguna patología, como las garrapatas, etcétera. Por eso tenemos que ayudarlo. Pero la verdad es que la tradición nos engaña y nosotros caemos en esos vicios sin darnos ni cuenta. Y en todos los aspectos de la vida hay tradiciones, incluso en la iglesia. Nos obligan a veces a ir con corbata, con etcétera, sentados ahí ordenaditos, cuando en realidad a lo mejor deberíamos hacerlo como Cristo lo hacía, en un monte, ¿cierto? Como el Sermón del Monte, en un pasto, en un parque. Deberíamos tratar ese tipo de cosas que a lo mejor la sugiere un niño. Deja a un niño chiquitito, déjalo cerca de un barrial y te aseguro que se mete al barro. Te aseguro que se mete y juega con el barro y le va a encantar. ¿Está bien? Déjalo solo, natural. Esa es la naturaleza a la cual fuimos formados. Pero sin embargo nosotros lo queremos proteger y limpiar. ¿Por qué? Porque pensamos que eso le va a hacer daño cuando en realidad fue programado por Dios. Y de hecho, ¿por qué tenemos las uñas? Las uñas son un colector de basuras. Te fijas, por donde tú toques vas a verte que las uñas se ensucian. ¿Y cómo tienes que cortarte las uñas si antes no había corta uñas? Tienes que cortártela con los dientes. Y al cortártela con los dientes vas a adquirir muchas de esas basuras que están en el ambiente, que son las vacunas naturales que Dios hizo. ¿Te fijas? Entonces, lamentablemente, nosotros entendemos mal las cosas. A veces incluso pelamos una manzana y le sacamos el corazón de la parte de adelante a la parte de atrás, cuando en realidad deberíamos comerla. Porque ahí también se han acumulado toxinas o viruses o cualquier otro elemento dañino que ha sido neutralizado y eliminado. Entonces, si tú te comes eso, tienes vacunas naturales también. ¿Te fijas? Hay muchas otras cosas que podríamos hablar, pero en el fondo demostramos que la tradición es poderosa y ha hecho un daño terrible a la humanidad. Oye, Jorge, te comento, porque me salió a colación recordar a mi hermana que cuando era pequeña, ella tenía se comía el ladrillo. Se empezaba a raspar la pared, sacaba el ladrillo y se lo comía. Entonces, mi mami la llevó al médico y todo, y el doctor dijo que en forma natural el cuerpo ella le estaba pidiendo ciertos minerales que estaban en ese componente. Y así después viendo, hay otros niños que comían tierra, otros que comían cemento, pero lo vemos como algo raro, como se dice, atípico, pero a veces fuimos creados y el cuerpo está pidiendo y nosotros pidiendo ciertos minerales que están en forma natural y no permitimos que ellos accedan. Por eso tenemos niños, sobre todo débiles, personas de nuestra edad que están vulnerables. Y lo otro que te quería comentar, que he compartido con varias personas que han sufrido con este tema de la vitamina D. Creo que la D o D. Sí. Vitamina D es importante para las defensas. Si uno tiene déficit de vitamina D, va a tener pobres defensas. Y claro, si estás en la casa, no tomas sol. Tienes que tomar de alguna forma vitamina D en forma artificial. El sol es la mejor fuente de vitamina D. ¿Por qué? Porque al reaccionar con la superficie de la piel, las grasas que tienes tú en la piel se convierte en vitamina D. Y eso es por eso que las personas que van a la playa y disfrutan del sol los veranos tienen una vida más sana, porque se tonifican con vitamina D. La vitamina D es vital. Por eso que si encerramos a los ancianos en un cuarto oscuro, si los tenemos aislados del medio ambiente, va a tener una probabilidad de enfermarse mucho más, de adquirir una enfermedad grave o terminal mucho más frecuentemente que un ancianito que esté en contacto con la naturaleza, saliendo al sol, caminando sobre el pasto, caminando a pie pelado, descalzo sobre el pasto, sobre la tierra, en el mar, por ejemplo. El mejor ejercicio, respirar aire puro, todo eso es vital. Yo veo hoy día casas que con el frío que hace en el invierno se encierran, cierran las ventanas, tienen la estufa ahí consumiendo el oxígeno y se intoxican y no se dan cuenta de que eso le está haciendo un daño terrible a la salud, cuando debieran ellos de alguna manera estar abrigados, sí, porque el frío no es algo natural, Dios no lo hizo así, antes del diluvio no era de esa forma, pero sí abrigados, pero sí respirar aire fresco es importantísimo. Se requiere, para que cada persona esté en un ambiente ventilado en forma sana, se requiere que tenga
30 metros cúbicos por hora de aire fresco entrando al lugar. 30 metros cúbicos por persona y por hora. Imagínense. No es algo poco. Se requiere mucho aire. Entonces usted tiene que tener aire. Ahora, lamentablemente, como el aire está helado, uno quizás deba calentarlo o debe abrigarse bien, pero tiene que tener aire fresco en su ambiente. Si no, va a tener problemas de salud. ¿Por qué? Porque no tiene... el cuerpo no tan solo consume el oxígeno, sino que también el cuerpo bota humores o gases que son dañinos para la salud, porque son excretados por el cuerpo para algo, para eliminarlos, para que se vayan al ambiente y el ambiente los modifique, etc. Por ejemplo, salió también hace poco un inventor que purifica el agua en Rusia y gana mucho dinero porque todos los hospitales ocupan su invento de purificador de agua, que es un elemento sencillo. Es simplemente agua con electrólisis, nada más, porque el agua, usted aplicarle un potencial eléctrico, desdobla el hidrógeno del oxígeno, el hidrógeno queda atrapado en el agua y cuando encuentra el hidrógeno a algún ambiente básico va a reaccionar con él. Y cuando encuentra el oxígeno a algún ambiente ácido va a reaccionar con él. Entonces reacciona con los metales pesados, con todo y purifica. Súper sencillo, cosa de hacerlo. Puedes hacer en tu casa y yo les puedo enseñar cómo se hace. Y purificas el agua y tendrías un agua limpia sin ninguna toxina, ningún germen, porque estos elementos los van a eliminar. Entonces, y son cosas sencillas que están al alcance, y por eso que Dios cuando habla del agua viva, por ejemplo, es el agua que ha sido... las burbujas del agua cuando explota, el agua cuando se revienta, cuando se revuelca, genera este tipo de desdoblamiento también del hidrógeno con el oxígeno que elimina todas las toxinas. Por eso que en los vertederos donde hay tratamiento a las aguas, las oxigenan revolviéndolas solamente, para que se airee y con el oxígeno y con el hidrógeno que se libera, empieza la reacción química que limpia todo el agua. Entonces es algo que está en la naturaleza. Nosotros tenemos que tomar agua fresca también, tenemos que beberla oxigenada, tenemos que también todas esas cosas, tenemos que tener contacto con esas cosas. Si nos aislamos del medio ambiente natural, vamos a tener problemas serios de salud. Claro, no sé si hay algo más que preguntar o agregar. Como aportar algo, quizás le sirva a muchas personas. Esta persona que tuvo problemas con bajas de vitamina D, le afectó, le subió mucho la presión, un problema... muchos mareos, muchas náuseas, difícil, súper complicado. Pensaban que tenía ¿cómo se llama? El virus, el COVID, y no era así, sino que era pura falta de vitamina D, la cual la suplieron con una gran cantidad de medicamentos para subir potencialmente rápidamente la vitamina D en su cuerpo, en su organismo, y eso le ayudó bastante. Ha sido largo, se estaba hablando de 30 a 45 días que estuvo muy inestable e increíble, era pura falta de sol. Vitamina D. Sí, es producto de la tradición también. La gente a veces se aísla del sol porque el sol es dañino, piensan, y no es así. A cierta hora sí es peligroso. Por eso que hay pieles que se oscurecen para protegerse mejor del sol. Las pieles blancas que viven en las partes árticas, digamos, no son tan resistentes al sol y pueden generar cáncer por el cambio muy brusco. Por eso hay que hacer cambios graduales. No tomar tanto sol, tomarlo a ciertas horas. Pero hay que hacerlo. En el caso, me acuerdo yo cuando era niño, con mi madre y mi padre, mi hermana, fuimos a Kuwait. Estábamos viviendo allá por trabajo de mi papá. Y mi mamá ve a un niño que estaba inválido, así que apenas caminaba, todo eso, tenía problemas, que andaba con muletas. Mi mamá dijo, no, es falta de vitamina D. Lo vio inmediatamente, producto de la tradición. Vivía seguramente encerrado en su casa, no comía suficientes grasas, entonces no tenía una fuente natural de vitamina D. Llegó mi mamá, dijo, y le encargó a Chile, porque teníamos un médico amigo, el doctor Zacarías, y le pidió que si le podían mandar Vigantol, en ese tiempo me acuerdo, que era una fuente de vitamina D. Y le mandaron a mi mamá y ella le regaló a este muchacho. Y después el muchacho se sanó en forma inmediata. A los pocos días ya estaba caminando feliz y le iba a agradecer a mi madre. ¿Por qué? Porque le había dado vitamina D simplemente. Era desconocimiento. Y en un país casi próspero, digamos, y desarrollado. Sin embargo, no tenían la medicina al nivel que la teníamos acá en Occidente. Solamente, incluso la falta de vitamina D te puede provocar a ti incluso invalidez. Algo grave. ¿Te fijas? Incluso invalidez, para que sepas. Y eso está
simplemente al tener contacto con el sol. Por eso debe tener sol que también entra a tu casa. Tienes que tú salir a tomar sol ocasionalmente, sacarte la ropa también, tener contacto directo con el sol. Por eso el ir a la playa es algo o a los parques y tomar sol es algo que se transforma en una necesidad fundamental del hombre. Y decirle que se encierren, que estén en cuarentena, que no podamos ir a la playa, siendo que la tenemos tan cerca, que en la playa nadie se contagia, porque es imposible, porque tienes aire fresco y sol que mata cualquier virus, y la sal del mar también, con lo abrasiva que es, mata cualquier virus. Sin embargo, te prohíben ir a la playa. O sea, la tradición es tan poderosa que incluso engaña a los dirigentes de nuestro país, ¿te fijas? A los médicos a nivel mundial, y después se dan cuenta que la mascarilla no sirve, después no, que sirve, después vuelven que no sirve. Entonces, ni siquiera tienen ellos ni siquiera el verdadero conocimiento, están confundidos. Y eso es lo que pasa, lamentablemente, porque hay caminos, como dice la Biblia, que al hombre parecen correctos, pero su fin es de muerte. Hoy día mismo, ayer, la OMS diciendo abiertamente que las cuarentenas no sirven de nada. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la verdad ahora? Lamentablemente es así. Sigamos con la presentación. No sé si hay alguna consulta más de alguien que haya preguntado algo o algún aporte. Okay. Referencias de culturas aborígenes conocidas sobre un gran diluvio. Cada punto rojo en este mapa del mundo representa a varias culturas aborígenes que han transmitido oralmente narraciones de eventos muy similares a lo que nosotros conocemos como el diluvio universal. Este hecho también es un misterio para los antropólogos, quienes han tratado de explicar este fenómeno, diciendo que quizás se deba a los cristianos que recorrieron el mundo predicando sobre este evento. Lo que no calza por ninguna parte, dado que si eso fuera cierto, ¿por qué sabrían del diluvio y no sabrían de Cristo, que es lo más importante del Evangelio? Más bien, la respuesta correcta sería que los aborígenes han transmitido oralmente un evento común, dado que toda la humanidad actual necesariamente debe venir de Noé y sus hijos. Se cuentan más de 200 culturas aborígenes que hablan de lo mismo, lo que también debe incluir a los aborígenes de tu país. En Chile, por ejemplo, tenemos a los mapuches, y también ellos tienen una historia muy similar. Pero, dado que esta historia fue transmitida oralmente, tiene distorsiones y diferentes matices, pero todos reconocen que fue el mar que subió e inundó casi todas las montañas. Y no tan solo ha habido transmisión oral, de hecho, estudiosos dedicaron años para reunir historia literaria sobre el Arca de Noé. Aaron Smith, por ejemplo, encontró 80.000 escritos en 72 idiomas, sobre el diluvio universal. ¿Cómo podemos explicar la enorme cantidad de fósiles que se encuentran bajo tierra? Se trata de millones de fósiles. Se lo intenta explicar con cientos de millones de años, con desastres locales, pero con grandes contradicciones. No así para nosotros, dado que la evidencia nos confirma que esto fue el resultado de un diluvio universal. Muchos de estos fósiles se encuentran en las cumbres de las montañas. He aquí un pez que estaba devorando a otro pez, y fueron atrapados sorpresivamente por un aluvión. Eventos como estos se encuentran en todos los territorios del planeta. Tal como también estas ostras gigantes, encontradas a 3.000 metros de altura, en las cumbres de la cordillera de los Andes. Por favor, recordemos que a Dios solo le agrada revelarse a los niños. Así que es recomendable que pensemos como niños. Es la única forma como nos será más fácil responder las siguientes preguntas. Jorge Fleffel ha estado presentando este tema en múltiples audiencias. Algunas de ellas muy grandes, pero sorprendentemente, solo los niños pequeños dan la respuesta correcta en forma instantánea. Tómese su tiempo en responder. ¿Qué es esto que se muestra en estas fotos? Fíjense que hay un vehículo en la parte del fondo. Tómense su tiempo. Tengo la impresión que ha acertado. Justamente. Se trata de pisadas de dinosaurios. Por el tipo de huellas, debe tratarse de una especie de tiranosaurio rex. Ahora, pregunto, ¿qué tipo de material es este? Tómese su tiempo y trate de responder. Si tiene un niño pequeño a su lado, hágale la misma pregunta, y veamos qué responde.
Algunos dicen que se trata de tierra, o barro, o cenizas volcánicas, o arena. Otros más osados dicen que se trata de hielo, o cualquier otro material inverosímil. Pero la verdad es que se trata de cemento. Sí, se trata de cemento, y de la mejor calidad. En el sector se ve que hay abundante vegetación, pero en el cemento no crece la vegetación. ¿Y por qué los niños aciertan con tanta facilidad? Bueno, la respuesta es simple: caminamos siempre sobre el concreto, hecho de cemento, y los niños observan, y ven cómo los animalitos han dejado sus huellas en él. Pero a nosotros, los adultos, nos asaltan los prejuicios de la tradición, nuestra mente nos hace rechazar la idea de que los antediluvianos utilizaran o siquiera conocieran el cemento. Entonces, se preguntarán, ¿qué? ¿Cómo es posible que estas huellas se encuentren en este cemento? ¿Será que los antediluvianos estaban pavimentando una calle cuando pasaron unos dinosaurios? Esta pregunta la responderemos en breve. Veamos las siguientes láminas. Aquí tenemos a un arqueólogo chileno en el mismo tipo de huellas, pero en Toro Toro, Bolivia. Y aquí un niño en el mismo tipo de cemento, tomando un baño en la huella dejada por un enorme dinosaurio, en Texas, Estados Unidos. Otras huellas en Texas, pero bajo un riachuelo. Muchas huellas juntas, en el mismo tipo de cemento. Más huellas y de otro tipo de dinosaurios. A este profesor, una alumna le preguntó: ¿por qué todas estas huellas iban hacia arriba? Él verdaderamente no supo responder, sino que se limitó a decir lo que afirma la tradición científica: que lo más probable es que este suelo estaba horizontal y que con el paso de los millones de años se levantó. Una respuesta estéril, dado que en todas partes del mundo la orientación de las huellas es hacia arriba, y si hubiera sido un desplazamiento horizontal de animales, con un levantamiento posterior del terreno, entonces las huellas deberían ir en cualquier dirección, pero no todas hacia arriba. ¿No es muchísimo más evidente considerar que estos animales sí iban subiendo para salvar sus vidas de una inundación universal? Huellas en Colorado, Estados Unidos, y en Potosí, Bolivia. También en Chile se encuentra este tipo de huellas, y en varios lugares. En la siguiente lámina se muestran el mismo tipo de huellas en las famosas Termas del Flaco, en las cercanías de la ciudad de San Fernando. Aquí también se aprecian dos rastros de huellas de dinosaurios. Es notorio considerar que ya hemos recorrido muchos miles de kilómetros desde Texas hasta el sur de Chile, y seguimos encontrando este fenómeno repetitivo, lo que resulta inexplicable para los científicos, sin la consideración de un diluvio universal. Aquí tenemos un par de huellas de dinosaurios, que seguramente caminaban juntos. Y al lado se aprecia con mayor detalle la calidad de este cemento tipo Portland. En algunos lugares se encuentran cientos de huellas, en el mismo tipo de material. Estas son mis huellas preferidas. Son sorprendentes. Se encuentran en Potosí, Bolivia. Se trata de varios animales que subieron juntos. Y también es relevante mencionar que al lado de estas huellas se encuentra una fábrica de cemento. Claro que sí, pues tienen mucha piedra caliza para explotar. Dado que ahí se acumuló una gran cantidad de este tipo de sedimento. Estas huellas funcionan en la actualidad como una importante atracción turística. Pues la gente común piensa que se trata de rastros dejados por animales que se extinguieron hace cientos de millones de años. Pero nosotros sabemos que se trata de huellas dejadas por animales que fueron muertos en el diluvio universal, y hace solo unos 4.000 y tantos años. Es algo muy significativo para muchas personas. Para explicar cómo es que se formó esta capa de cemento, necesariamente tendremos que simular los hechos narrados en las Sagradas Escrituras y aplicar un poco de inteligencia. La Biblia nos dice que antes del diluvio no llovía en la tierra, sino que diariamente subía un vapor que humedecía toda la vegetación, con el agua necesaria para que fuera absorbida por las plantas,
¿y saben por qué tenía que ser así? Pues por las sales, dado que éstas se diluyen con el agua. Por lo que, si cae agua en exceso, entonces las sales son barridas, hablamos de los cloruros, nitratos, sulfatos y todas las sales solubles que son fundamentales para la vida. Las que hoy en día, donde llueve, son llevadas hacia los ríos y luego hacia el mar, por eso es que el mar es cada vez más salado y la tierra cada vez menos fértil. Y donde no llueve, o donde el agua no puede escapar hacia el mar, hay sales en exceso, como en los salares del norte de Chile o en el famoso Mar Muerto. De hecho, hay enormes depósitos de sales, que se encuentran en muchas partes del mundo. En Maricunga, Chile, tenemos un salar que posee más de 20 kilómetros de largo y se encuentra a más de 200 kilómetros, en línea recta de la costa. En Bolivia, tenemos el salar de Uyuni, que tiene una extensión aproximada de 200 kilómetros de largo y se encuentra en línea recta a unos 210 kilómetros de la costa. Estos salares son producto de la acumulación de las aguas del diluvio que quedaron atrapadas en estos lugares cóncavos, rodeados de montañas. No obstante, los científicos ateos, para contradecir esto, explican que los salares son producto, no de un diluvio universal, sino del levantamiento del lecho marino. Hay que reconocer que estos sectores se encuentran relativamente cerca del mar y que tanto Chile como Bolivia se encuentran en un cinturón cordillerano que corresponde a un levantamiento producido por el choque tectónico continental. Pero el mismo fenómeno ocurre en muchas otras partes cóncavas que se encuentran en el mundo, y donde no ha habido ningún levantamiento del terreno. Visitemos por ejemplo el continente africano. Al sur del continente, hay un salar que es parte de un parque nacional llamado Etosa, que tiene 110 kilómetros de largo y se encuentra a 325 kilómetros de la costa. Pero hay también salares más al interior, tales como los salares Ndwetwe y Eswa, que ambos suman unos 180 kilómetros de largo y se encuentran a 900 kilómetros de la costa, y para qué decir en el norte de África, donde se encuentra el salar de Borkou que tiene más de 220 kilómetros de largo y se encuentra a 1600 kilómetros de la costa más cercana. Y esto ya no calza con los supuestos levantamientos marinos. La única explicación es una inundación universal de aguas saladas. Perdonen por este paréntesis, pero era necesario para explicar que la tierra antes del diluvio estaba ordenada y las sales se conservaban en la tierra, porque, según la Biblia, no llovía. Pero luego, con la lluvia torrencial del diluvio, se barrió primero toda la vegetación terrestre junto con las primeras capas de tierra, hasta que en las montañas se hizo visible la roca madre. Y dentro de los tipos de rocas, la que resulta ser más blanda, y que se puede disolver con los torrentes de agua, es justamente la piedra caliza, con la cual se fabrica el cemento. Por lo tanto, las últimas capas de aluviones en esos 40 días de lluvia necesariamente fueron capas de piedra caliza disuelta, justamente como se hace el cemento. ¿Se aclara mejor este acertijo? Por esa razón es que estas huellas son tan abundantes y se encuentran en todo el mundo. Pues el diluvio fue universal. ¿Qué les pareció? ¿Se entiende? Es increíble cómo la Biblia responde cada una de las incógnitas que los mismos científicos se levantan de hombros y no pueden responder. Vimos el asunto de la glaciación. Los científicos dicen, no, es un misterio cómo sucedió. A lo mejor un meteorito, a lo mejor el polvo cósmico que cubrió la Tierra después del meteorito hizo que se produjera, que el Sol no pudiera penetrar. Bueno, eso provoca efecto invernadero, ¿cierto? Todos sabemos que cuando cerramos el planeta, el calor que queda acumulado no escapa, entonces se provoca un efecto invernadero, no una glaciación. Entonces, y además que el polvo no dura mucho tiempo en suspensión, vuelve a caer a la Tierra. Entonces, ¿cómo explicamos un diluvio universal? La Biblia lo explica. La Biblia lo explica que fue el agua que cayó, la que Dios había cubierto la tierra. Pero lo vamos a ver en detalle más adelante. Así también vemos las huellas dejadas por dinosaurios en un cemento, ¿cierto? ¿Y de dónde salió ese cemento? Entonces, bueno, la explicación es la mecánica del diluvio. Cuando Dios barrió las cumbres de las montañas, después, ¿cierto?, empezó a disolver la roca. Y fue la última capa que quedó. Y los animales que subían, ¿por qué subían? Vamos a verlo en la siguiente lámina. No sé si hay algún aporte o pregunta. Me dice, por favor. Sigamos.
La piedra caliza, o carbonato de calcio, se disuelve con mucha facilidad con agua que contenga CO2. Así es como se forman, por ejemplo, las estalactitas. Pero también la piedra, por ser una de las más blandas, se puede disolver con torrentes de agua. ¿Recuerdan ustedes cómo dice la Biblia que fue la lluvia del diluvio? Se abrieron las compuertas de los cielos, y las aguas cayeron como cataratas. Después de haberse barrido toda la tierra de las montañas, las cataratas siguieron erosionando las rocas que quedaron a la vista, y evidentemente, el tipo de roca que más se disolvió fue justamente con las que se fabrica el cemento, tipo Portland. La piedra caliza es el principal componente del cemento Portland, que es el más utilizado por sus propiedades plásticas, capacidad de amoldamiento y resistencia. Y este cemento lo único que necesita para volver a aglomerarse es la presencia de agua. Y para que tenga un mejor fraguado, es bueno que el agua esté en abundancia. Justo el caso del diluvio. El arca fue construida por Noé, pero el arquitecto fue nuestro creador. En el programa del arca de Noé, veremos en detalle las impresionantes características de este primer barco registrado en la historia de la humanidad. Para entender por qué esta lluvia que fue tan poderosa no borró las huellas en estas capas de cemento fresco, nuevamente tendremos que acudir a las Sagradas Escrituras, simular los hechos narrados y aplicar un poco más de inteligencia. La pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué momento los animales se vieron forzados a subir por las montañas? ¿Porque veían cómo las aguas avanzaban? Las evidencias demuestran que no era ese el motivo, sino, más bien porque las aguas les llegaban hasta el cuello. Por eso es que las huellas no fueron borradas. Porque la lluvia torrencial no logró llegar hasta las huellas, las que estaban siendo impresas, varios metros bajo el agua. Esta respuesta la han confirmado los mismos científicos que niegan el diluvio bíblico. Esto se ve con claridad en las siguientes láminas publicadas por aquellos científicos que sin saberlo trabajan para nosotros. Aquí tenemos un bosquejo de la situación, hecho por científicos modernos. Lo que confirma la razón por la cual los animales fueron capaces de buscar las alturas por laderas incluso muy empinadas. Pues, gracias a que iban con el agua hasta el cuello. A veces nadando sobre las aguas. Por eso es que los rastros de huellas se pierden de vez en cuando. Y cuando lograban posarse sobre el terreno, este no estaba tan firme, pues estaba lleno de cemento. Por lo que dejaron sus huellas impresas, descansando y tratando de seguir subiendo, en la medida que las aguas seguían incrementando su nivel. Entonces necesariamente, sobre estas huellas había varios metros de agua, y esa es la razón por la cual las huellas que dejaban en el fondo del agua no fueron borradas. El golpe de las lluvias no las alcanzaba. Aquí tenemos una mejor representación. El cemento no necesita oxígeno para solidificarse, lo hace debajo del agua, lo único que necesita es agua. El agua es el elemento que aglomera las moléculas de calcita y yeso. Lo sorprendente es que también, en este mismo nivel y junto a estas huellas, se han encontrado huellas de seres humanos. Veamos las láminas siguientes. Impactante, ¿no? Bueno, vemos en el fondo, tenemos acá la explicación científica basada en la Biblia, porque la forma de hacer ciencia correcta no es inventar ciencia y tratar de acomodar la Biblia. Es al revés, basarse en la Biblia y ahí hacer la ciencia correcta. Y usted va a encontrar ahí que coincide todo, que calza todo, porque la Biblia es la palabra del mayor de los científicos del universo, nuestro Dios, el creador de todo, ¿cierto? Bueno, vamos a ver muchas cosas más. Lo interesante, no sé si paramos acá, pastor, por el tiempo, o seguimos adelante. Ahora, Jorge, dígame, pastor. Jorge, yo creo que podríamos dejar hasta aquí hoy día y para así también, si los hermanos puedan, o las personas que quieran, ¿cierto? Que están en sintonía, quieran hacer alguna consulta, nos puedan escribir, ¿cierto? Ahí a través de la página y nosotros a ver si juntamos una cantidad de preguntas que puedan hacer, si que la hubiese, y responderla el día jueves
a las 20 horas que vamos a transmitir de nuevo y así ir Claro, concretando cada ciclo y yo creo perfecto. que de esta manera, ¿cierto? Le damos la posibilidad a que la gente igual a veces cuesta o hacer una pregunta y le daba, por tradición, les da vergüenza preguntar a veces por Es también no verdad. pasar por, como se dice, por alguien que no tiene información. Pero en esto estamos abiertos a recibir todas las preguntas que quieran hacernos. Y si, de hecho, si hubiese alguien que quisiera hacer alguna pregunta, que nos escriban ahora para poder nosotros ver si podemos responderle. Si hubiese alguien que mm, en el chat de YouTube, claro, en el chat de YouTube que tienen que escribir las preguntas. Porque estamos saliendo en vivo, ¿cierto? Y, al chat de YouTube que hagan todas las preguntas que si tienen alguna interrogante que podamos responder, se lo vamos a responder a través de nuestro amado pastor Jorge. Y bueno, contar que este nuevo desafío que quisimos hacer lo sentimos fuertemente en nuestro corazón y creo que el Señor ha provisto de todos los recursos necesarios para poder realizarlo. Así que nos sentimos desde ya bendecidos, nos sentimos muy contentos y con mucha expectativa de que esto nos lleva primeramente a saber que hay un Dios que todo lo hace, que es perfecto en todo sentido, que su amor cubre todas las cosas y que en eso nos lleva para ir aprendiendo cada día muchas cosas más. Sí, quedan cosas sorprendentes todavía que mostrar. El programa en realidad es extenso, porque uno tiene que darse el trabajo de ir derrotando o derribando cada una de las barreras que ha puesto el enemigo. La tradición ha hecho su trabajo y lo han hecho en forma muy eficiente, porque cuando uno quiere consolidar una mentira, empieza a meter más cuentos, cuentos y cuentos y demostraciones y ciencia y cosas que en realidad no son ninguna demostración y ninguna ciencia, pero le cuentan tantos cuentos que al final la persona ya lo da por hecho. Lo que hacen hoy día con el convencimiento de que todos estamos en una pandemia grave, producto de que los medios de comunicación están todo el tiempo hablando de lo mismo, hablando de lo mismo, hablando de lo mismo. Entonces la gente toda cree y tenemos que vacunarnos y tenemos que vacunarnos. Ahora dicen que la vacuna no sirve de nada. Dice que la gente que está vacunada, incluso con las dos vacunas, sigue también cayendo al hospital. Y eso es grave, porque significa que nos hicieron sacar de nuestros impuestos cosas que no están siendo efectivas. La gente tiene que seguirse cuidando, porque no es necesariamente la vacuna la solución, ¿ya? Pero quizás con las ideas globalistas que tienen estos nuevos emperadores que se están tratando de tomar el mundo, necesitan de alguna manera sacar dinero para seguir financiando y pagando los medios de comunicación. Entonces uno dice, estamos tratando de ser engañados y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nos han contaminado con mucha publicidad que lo hace innegable. Cualquiera que se oponga a esto lo van a acusar de sedicioso, escandaloso. Entonces, lamentablemente eso está sucediendo hoy día, pero la gente por la vía de la fuerza o de la verdad se está dando cuenta de que la cosa no está funcionando como debiera. Hay gente que piensa. Bueno, esperemos que Dios nos permita seguir haciendo estas presentaciones. Hay mucho material, ya anticipamos algo ahí, que no tan solo se han encontrado huellas de dinosaurios en esos lugares, sino que también se han encontrado huellas de seres humanos. Y no seres humanos como nosotros, mucho más grandes que nosotros. Y son huellas únicas, porque los únicos que dejan ese tipo de forma de huella son los humanos. Los monos, por ejemplo, tienen manos en los pies también. Por eso que se agarran también de los árboles. Nosotros somos los únicos que tenemos pies en esa forma y caminamos erguidos. Entonces, eso lo vamos a ver también en la siguiente presentación, que seguramente va a ser el jueves, Pastor me dice, ¿no? El jueves a Sí, las pues 8 a las de la noche. 20 sí, a las 20 horas partimos nuevamente con estos temas. Hay una pregunta, si bien el diluvio fue en esa época, ¿por qué no hubieron dinosaurios dentro del arca?
¿Y quién dijo que no hubieron? La verdad es que sí hubieron dinosaurios dentro del arca. De hecho, la Biblia menciona a dos, lo vamos a ver más adelante. Menciona al Behemoth, que es un animal gigante, dice que su cola la mueve como el cedro. ¿Qué animal tenía la cola tan grande como un cedro? Bueno, el brontosaurio. Tiene una cola larga y puntiaguda incluso, que movía como un cedro. También se habla del Leviatán, serpiente tortuosa, que le dice que la está comparando con el Satanás, porque el Leviatán era el dragón de la antigüedad que tiraba fuego por su boca, dice. Y yo creo que debe ser el tiranosaurio Rex, porque le han analizado las fosas nasales y la cabeza del tiranosaurio Rex y descubrieron que tenía la forma que indicaba que podía a lo mejor tirar fuego por su boca. Y le encontraron restos de metálicos en su dentadura, que naturales, que son de platino. Y el platino es un encendedor natural, ¿cierto?, de los gases de metano, de la digestión de los vegetales que comía este animal, eliminaba mucho metano por sus narices, por su boca. Entonces cuando los estiraba, los expulsaba ese metano, seguramente se encendía en forma natural y tiraba fuego por su boca. ¿Te fijas? Está mencionado en la Biblia y está mencionado y seguramente tenían que haberse salvado en el arca. No necesariamente llevaron bestias gigantes dentro del arca para que cupieran. Eso lo vamos a ver también. Pueden haber llevado los huevos, estos animales se reproducían por huevos pequeñitos. Pueden haber llevado proyectos de dinosaurios, animales pequeñitos, no tenían para qué llevar el animal gigante. ¿Te fijas? Entonces vamos a ver también de que el espacio que había en el arca sobraba. Y había mucho espacio disponible para que cupieran todos estos animales y pudieran sobrevivir ahí con alimento y agua para más de un año. Y eso es justamente lo que se necesitó. Lo vamos a ver más adelante, está todo eso dentro de la presentación. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, muchos de los animales antediluvianos también pueden haber sido manejos genéticos que tenían los antiguos. Así como hoy día manejamos algunas especies para hacer animales de pelea, como los perros, que los cruzamos entre ellos para hacer un animal de pelea. Antiguamente, incluso los antediluvianos, se ha demostrado, dominaban el asunto genético. Vamos a ver cosas sorprendentes, porque la tecnología antediluviana era muy superior a la tecnología que tenemos hoy en día. Hay naves espaciales que se han encontrado de los antediluvianos. Incluso, vamos a ver dónde las escondieron y por qué las escondieron. Eso no está en la presentación que yo puse en YouTube ahora, va a estar luego, lo vamos a presentar eso. ¿Dónde pusieron los antediluvianos sus naves espaciales para protegerlas de algo? Algo impresionante. Y varias naves, no una, varias naves. Bueno, tenemos harta información que compartir con nuestros amigos y hermanos que van a estar siguiéndonos todos estos ciclos. Y bueno, quedamos con mucho deseo de seguir y adquirir más información. Así que desde ya, ¿cierto? Bendecimos, ¿cierto?, a nuestro amado Pastor Jorge y nos preparamos para el día jueves a las 20 horas para poder seguir con estos temas. Y esto va a ser por mucho tiempo, porque es mucha información que nos va a servir para ir llegando a la verdad, y esta verdad que al final nos llevará a Jesús. Así que bueno, desde ya, si tiene preguntas puede seguir haciéndola a través de los comentarios, ¿cierto?, de YouTube, y nosotros vamos a estar revisando, y ya para el día jueves vamos a tener más de una respuesta de las que puedan haber hecho. Así que les agradecemos la sintonía, les deseamos a ustedes las más ricas bendiciones de aquí de Santiago de Chile, y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Vamos a orar para poder terminar y dejar con todas estas ganas de seguir escuchando a nuestro pastor para el día jueves a las 20 horas. Sí, oramos entonces y damos término a este primer programa que hemos hecho con mucho amor y con mucho esperanza y fe de que pueda contribuir a usted en este tiempo. Padre, damos gracias, Dios mío, primeramente a la presencia del Espíritu Santo, a la oportunidad que usted nos da de poder llevar a cabo, Dios mío, este ciclo maravilloso
que ha requerido, Dios mío, muchos años de estudio, de búsqueda. Padre, gracias por toda la información, por toda la revelación que nos estás trayendo hoy, y te pedimos de sobremanera que bendiga, Dios mío, al pastor Jorge, y que tú lo guardes, lo cuides, y que vayas preparando el camino, Señor, y que muchas personas, Dios mío, que hoy han visto este programa puedan, Dios mío, ser parte de los que inviten a otros para ir, Dios mío, compartiendo y teniendo un tiempo de poder tener la revelación de la palabra del Señor a través, Dios mío, de los estudios arqueológicos, de la ciencia y de todo lo que hoy día estamos viviendo. Así que, Padre, bendecimos a cada uno de los que hoy nos han visto, y desde ya toma tú el control para que el día jueves que viene, Señor, a las 20 horas podamos, Dios mío, llevar a cabo el segundo programa, Dios mío, de este maravilloso ciclo que hemos, Dios mío, querido entregar. Gracias, Señor. Todo lo ponemos a sus pies. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos recibido es por su gracia y por su misericordia. Amén y amén. Pastor, un fuerte abrazo. Muchas gracias por todo y bendiciones. No sé si quiere decir algo para ir terminando. Bueno, más que nada agradecer y obviamente invitar a gente que son hijos de Dios y no lo saben. A veces gente correcta, gente noble, gente que está confundida producto de los embates del enemigo con las mentiras que le han presentado acerca de la evolución y las cosas que van en contra de la fe. Hay que invitarlos a que retomen su creencia en las Sagradas Escrituras. Nosotros en Occidente vinimos de culturas cristianas y los cristianos nos hemos alejado de Cristo y nos hemos alejado de su palabra. Los invito a volver a eso, y para eso este material es muy útil, porque les va a hacer retomar su fe en la Biblia y van a poder tomarla en cuenta y poder estudiarla así como debe hacerse para poder entenderla y poder solucionar los problemas del corazón, porque Dios está preocupado de ti como persona y Él te ama entrañablemente y quiere obviamente rescatarte para el bien y para que seas un hombre dichoso y feliz y puedas vivir en la eternidad, ¿cierto? Ese es el plan que está en el fondo dispuesto por Dios y por el cielo. La iglesia tiene esa misión. Nosotros tenemos obviamente que cumplir con ella. Entonces, hemos preparado este material con ese propósito, que tú puedas llevarlo también a otras personas y rescatarlas para traerlas al Evangelio. En el fondo es que tú te conviertas de corazón y estudies la Biblia con mayor ahínco, la escudriñes, porque en ella está la verdad, en ella está la revelación, y que te olvides y no consideres lo que te dice la tradición cuando se oponga a lo que Dios ha querido enseñarnos. Eso no más. Gracias, pastor, por la oportunidad y sigamos tratando de hacer lo más que podamos por esta obra. Gracias. Amén. Ya, pues, pastor, un abrazo, muchas bendiciones. Y así también a cada uno de nuestros hermanos. Nos estamos viendo el día jueves a las 20 horas. Que Dios les bendiga.